Hola a todos, mi nombre es Sofía Belén Castroleme y soy ayudante de la tercera cátedra de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, este año en los turnos de miércoles tarde y noche. El tema del que les voy a hablar en esta clase es el compartimiento muscular anterior del antebrazo. Antes de comenzar con la clase, quería recomendarles que se armen un cuadro como el que ven en pantalla, que ahora está incompleto, obviamente, y que lo vayan completando a lo largo de las diapositivas con la información que vayamos viendo. Igualmente esta no es una recomendación solamente para esta clase, sino para el resto de la rotación del locomotor, porque van a darse cuenta que esta rotación, o que en esta rotación la información se organiza casi siempre de la misma manera. Entonces hacer un cuadro así les va a servir para casi todos los prácticos. El antebrazo es la porción del miembro superior que se encuentra entre el codo y la muñeca, como ustedes ya saben. Respecto a sus músculos, se los puede dividir en tres compartimientos: anterior, lateral y posterior. En esta clase, como ya les dije, les voy a hablar del compartimiento anterior, el cual a su vez se puede dividir en 4 planos musculares. Lo que voy a hacer es describir qué músculo hay en cada plano y qué características tiene cada uno. Y hacia el final de la clase vamos a ver algunas recomendaciones para tener en cuenta a la hora del práctico. El principal objetivo de esta clase va a ser orientarlos para que cuando ustedes vayan a leer el libro sepan qué temas priorizar. Pero no es una clase, o sea, esta clase no reemplaza al libro. Por lo tanto, hay que tomarla como un complemento de la bibliografía. Otra cosa a tener en cuenta es que voy a utilizar la terminología anatómica internacional, o llamado de otra forma los nombres nuevos, como le decimos comúnmente. Entonces, si están leyendo un libro muy viejo, capaz se encuentren con que algunas estructuras no tienen el mismo nombre que les estoy dando acá. Por lo tanto, van a tener que tomarse el trabajo de traducirlas, por decirlo de alguna forma. Y ahora sí, empecemos con los planos. Los planos los vamos a enumerar de superficial a profundo. Por lo tanto, el primer plano muscular va a ser el más superficial. Antes de empezar a escribirlo, quiero aclarar algo con respecto a las imágenes para esta diapositiva y para el resto. Se van a encontrar que en la parte inferior y derecha de la pantalla hay una especie de roseta que nos indica qué es superior, qué es inferior, qué es lateral y qué es medial. Entonces, observando eso, ustedes van a poder ubicarse en las imágenes. Y ahora sí describimos los músculos de este plano. De lateral a medial, los músculos van a ser el pronador redondo, el flexor radial del carpo, el palmar largo y el flexor cubital del carpo. Y vemos que en el cuadro tenemos el origen y la terminación. Y con respecto al origen, vamos a ver que todos tienen en común un origen, que es el epicóndilo medial del húmero. Siempre en locomotor traten de hacer eso, de prestar atención a las cosas que tienen en común varios grupos para poder estudiarlos más fácil. Entonces, estos 4 músculos tienen en común eso, que se originan del epicóndilo medial del húmero. Por eso a veces a este plano también se lo llama el plano de los músculos epicondilios mediales superficiales. Además, el pronador redondo va a tener otro origen desde la apófisis coronoides, y el flexor cubital del carpo también tiene otro origen desde el olecranon y la apófisis coronoides. Y con respecto a su terminación, son todos diferentes. El pronador redondo termina en la cara lateral del radio, el flexor radial del carpo en la base del segundo metacarpiano y puede también en la base del tercero. El palmar largo en la aponeurosis palmar, como vemos acá, que se está expandiendo en forma de abanico, y el flexor cubital del carpo en el hueso pisiforme. Como verán, si comparan este cuadro con las inserciones que describe el libro describe bastantes más inserciones, pero yo acá les puse las más importantes y las que no pueden dejar de saber. Saber las inserciones les va a servir, por un lado, para ubicarse ustedes cuando tengan un preparado enfrente, qué músculo es, si poder identificar a los músculos y no confundírselos entre sí, y por otro lado, por si se les llega a preguntar, más que nada en los preparados donde solamente se ven inserciones musculares.
En el segundo plano muscular vamos a encontrar a un solo músculo, el flexor superficial de los dedos, que tiene tres orígenes. Un fascículo humeral, que viene del epicóndilo medial, como los músculos del primer plano, pero más profundo. Un fascículo cubital, desde la apófisis coronoides, y un fascículo radial, desde el borde anterior del radio. Este músculo va a ir a terminar a los 4 últimos dedos, es decir, al índice, al medio, al anular y al meñique. Y eso lo va a hacer por medio de 4 tendones, que son los que vemos acá. Como vemos, esos tendones llega a un punto en el que se dividen en 2 lengüetas y esas 2 lengüetas se van a terminar insertando en la falange media de los últimos 4 dedos. Y ahí dice el cuadro, tendón perforado, porque al dividirse en estas lengüetas deja un espacio por el cual pasan los tendones de otro músculo que vamos a ver en el próximo plano. Entonces, como que ese otro músculo, o sus tendones, están perforando a los tendones de este músculo. En el tercer plano vamos a encontrar dos músculos. De lateral a medial son el flexor largo del pulgar y el flexor profundo de los dedos. El flexor largo del pulgar se va a originar de la cara anterior del radio y de la membrana interósea y por su tendón va a llegar hasta terminar en la base de la falange distal del pulgar. El flexor profundo de los dedos se va a originar de la cara anterior y medial del cúbito, más específicamente de los 3/4 superiores del cúbito, de la apófisis coronoides y de la cara anterior de la membrana interósea. Y luego se va a dividir en 4 tendones que van a llegar hasta la falange distal de los últimos 4 dedos. Y ahí dice tendón perforante porque este era el tendón del que les hablé en la diapositiva anterior. El tendón que va a perforar, de alguna forma, a los tendones del flexor superficial de los dedos. Y por lo tanto, las inserciones terminales del flexor profundo de los dedos son distales a las inserciones terminales del flexor superficial de los dedos. Como vemos, los músculos del primer plano muscular, excepto el pronador redondo, el músculo del segundo plano muscular y los músculos del tercer plano muscular tienen su inserción terminal más allá del antebrazo, es decir, distal al antebrazo, o sea, en la región de la mano. Y por último, en el cuarto plano muscular, que es por lo tanto el más profundo, vamos a encontrar a un solo músculo, que es el pronador cuadrado, que se inserta en la cara anterior del cuarto inferior del cúbito y desde ahí va hasta la cara anterior del cuarto inferior del radio. Ahora voy a hablar sobre la inervación. La inervación es un tema súper importante en esta rotación, en aparato locomotor. Es muy importante y muy tomado. En la diapositiva vemos un cuadro y 2 imágenes. La primera imagen corresponde a la inervación que brinda el nervio mediano y la segunda imagen a la inervación que brinda el nervio cubital. En cada imagen se ilustran solamente los músculos inervados por el nervio que corresponde. Y vamos a ver que tanto el pronador redondo como el flexor radial del carpo, el palmar largo y el flexor superficial de los dedos van a estar inervados directamente por el nervio mediano, que es el nervio que está acá. Luego vemos que el flexor largo del pulgar, el pronador cuadrado y parte del flexor profundo de los dedos van a estar inervados por el nervio interóseo anterior, que lo encontramos acá. Y por último, parte del flexor profundo de los dedos y el flexor cubital del carpo están inervados por el nervio cubital, que es el que encontramos en esta imagen. Y así nos damos cuenta de algo. El flexor profundo de los dedos va a estar inervado por 2 nervios distintos, es decir, va a ser un músculo con doble inervación. Porque mientras que los fascículos que corresponden al segundo y tercer dedo están inervados por el nervio interóseo anterior, los fascículos que corresponden al cuarto y quinto dedo van a estar inervados por el nervio cubital. Piensen que el nervio mediano es más lateral
que el nervio cubital y por lo tanto va para los fascículos del segundo y tercer dedo, y el nervio cubital, que es más medial, va para los fascículos del cuarto y quinto dedo. Esto de la doble inervación también es muy preguntado. Ahora, el nervio interóseo anterior es este que vemos en esta imagen y sabemos que es un ramo del nervio mediano. Por lo tanto, los músculos que estén inervados por el nervio interóseo anterior van a estar inervados indirectamente por el nervio mediano. Y entonces podemos sacar una conclusión con respecto a la inervación del compartimiento anterior del antebrazo, que es que todos los músculos, excepto el flexor cubital del carpo, van a estar inervados por el nervio mediano, ya sea directa o indirectamente. Si es indirectamente, va a ser por medio del nervio interóseo anterior. Y el flexor cubital del carpo va a estar inervado por el nervio cubital. Así como también tenemos que recordar que hay un músculo que tiene doble inervación, que es el flexor profundo de los dedos. Como ven, acá tratamos de agrupar también los músculos, en este caso según cómo estén inervados. Y veo que los músculos del compartimiento anterior del antebrazo van a estar inervados por dos nervios, el mediano y el cubital. Siempre que puedan, hagan eso. Agrupen, que les facilita un montón el estudio. Si hablamos de la función de los músculos o de la acción que tienen, nos vamos a encontrar con que hay dos músculos que su nombre ya les dice a ustedes que ese músculo es pronador. Que cuáles son el pronador redondo y el pronador cuadrado. Entonces, eso es fácil de recordar. El resto de los músculos, todos menos el palmar largo, su nombre empieza con la palabra flexor. Entonces, eso ya me dice que van a cumplir una función de flexión. Y el palmar largo ya vamos a ver. Pero no van a flexionar siempre o no van a realizar siempre esa función de flexión en las mismas articulaciones. Cada uno realiza en articulaciones diferentes. Por ejemplo, el flexor radial del carpo ejerce su función de flexión en la articulación radiocarpiana. Entonces el resultado va a ser una flexión de la mano sobre el antebrazo. Pero vemos que además de flexión realiza abducción de la mano. Eso, cuando ustedes estén más tranquilos con el libro, leyéndolo y con el atlas, vean bien la disposición de cada músculo y se van a dar cuenta por qué cumple cierta función. ¿Por qué el flexor radial del carpo es abductor además de flexor? Si según dónde se ubica, si ese músculo se contrae, va a cumplir determinada función. Eso lo van a poder razonar viendo el atlas y el libro al mismo tiempo. Luego tenemos el palmar largo, que cumple cierta función de flexión, también de la mano, pero es un músculo menos potente, sí es mucho menos potente y de hecho a veces ese músculo no está. Y otra función que se dice que cumple es la tensión de la aponeurosis palmar, que era su inserción terminal. Luego el flexor cubital del carpo va a cumplir una función de flexión también de la mano y de aducción de la mano. Ahí podemos ver algo, que los flexores del carpo, radial y cubital, ambos hacen flexión de la mano y también tienen otra función que son opuestas entre sí. Es decir, el flexor radial del carpo hace abducción de la mano y el flexor cubital del carpo hace aducción de la mano. Y eso, nuevamente les digo, es por la ubicación que tienen. Recordemos que el flexor radial del carpo es más lateral que el flexor cubital del carpo. Y nos quedan los flexores de los dedos. El flexor superficial de los dedos, recordemos que se iba a insertar, o sea, su inserción terminal estaba sobre la falange media de los dedos, de los 4 últimos dedos. Por lo tanto, va a flexionar a esa falange sobre la falange proximal y como en todo su recorrido hasta llegar a la falange media pasa por distintas regiones, pasa por la región del carpo, pasa sobre los metacarpianos y pasa sobre la falange proximal, todas esas estructuras, o sobre casi todas esas estructuras, va a realizar una acción también. Entonces, así como
flexiona la falange media sobre la proximal, va a flexionar también la falange proximal sobre el metacarpiano y va a flexionar la mano sobre el antebrazo, porque va a ejercer acción en la articulación radiocarpiana. Luego, el flexor largo del pulgar se insertaba en la falange distal del pulgar. Entonces, va a flexionar tanto esa falange como la falange proximal, ya que en su recorrido pasa sobre esta falange proximal. Y el flexor profundo de los dedos, recordemos que se insertaba distalmente en la falange distal de los 4 últimos dedos. Entonces, va a flexionar tanto esa falange como la falange media, la falange proximal y la mano sobre el antebrazo. Es decir, que el flexor superficial de los dedos y el flexor profundo de los dedos van a tener casi las mismas funciones, excepto que el flexor profundo de los dedos tiene una función más, o más que una función más, ejerce flexión sobre una articulación más. O puede flexionar a una estructura más, que es la falange distal. ¿Por qué? Porque dijimos que su inserción era más distal, o era distal, a la del flexor superficial de los dedos. Y como llega más allá, puede flexionar más estructuras. Vemos que algunos de estos músculos ejercen funciones en más de una articulación. Podríamos llamarlos músculos poliarticulares. Como conclusión de esta diapositiva, vemos que todos los músculos del compartimiento anterior del antebrazo, excepto los pronadores, van a realizar la función de flexión. Cada uno sobre distintas estructuras, algunos sobre más estructuras y otros sobre menos. Pero todos realizan esa función de flexión. Y algunos tienen además otra función, como por ejemplo el flexor radial del carpo, la abducción, y el flexor cubital del carpo, la aducción. Lo que quiero que se lleven con esto es que si estamos hablando del compartimiento anterior del antebrazo, no podemos decir nunca que un músculo es extensor, que es la acción opuesta a la flexión. ¿Sí? Eso recuérdenlo. Acá tenemos una acción fundamental que es la flexión y además la pronación. Y después algunos de los que realizan flexión, algunos de los músculos realizan otras funciones. Volvemos a ver cómo agrupamos músculos, en este caso según su función, para facilitarnos el estudio. Casi llegando al final, vamos a hablar un poco de las relaciones vasculonerviosas que tienen estos músculos y algunos tips para la hora del práctico. Acá vemos 3 imágenes que de izquierda a derecha vamos a ver que cada vez se ven planos más profundos. Y vamos a empezar con las relaciones que tienen estos músculos con el nervio mediano. El nervio mediano, sepan que es un nervio súper importante y súper evaluado, así que es uno de los temas a priorizar a la hora de estudiar. Y lo vamos a encontrar en la parte más superior del antebrazo, entre los fascículos de origen del pronador redondo, como acá vemos. Recuerden que tenía un fascículo humeral y un fascículo cubital. El fascículo cubital en esta imagen se ve cortado, pero acá lo vemos intacto y vemos como el nervio mediano pasa entre esos 2 fascículos. Luego se introduce debajo del músculo flexor superficial de los dedos, que constituye el segundo plano muscular, que es este músculo que vemos acá, y por lo tanto va a discurrir entre el segundo y el tercer plano muscular. Y por último, en el tercio inferior, o en la parte más inferior o más distal del antebrazo, lo vamos a encontrar entre los músculos flexor radial del carpo y palmar largo, ¿sí? El flexor radial del carpo que va a quedar lateral y el palmar largo que va a quedar medial a él, o luego, cuando se hace un poquito más profundo, entre el flexor superficial de los dedos, más específicamente el tendón que es para el índice, y el flexor largo del pulgar. Con lo que hay que tener cuidado en la parte más inferior o más distal del antebrazo es con no confundir el nervio mediano con un tendón. Eso es muy común que pase y es un error muy grande.
Entonces, por eso tienen que prestar atención a las relaciones de este nervio con estos tendones y a las inserciones, si es que se pueden ver, de los tendones, para no confundirlos. Luego también tenemos al paquete vasculonervioso cubital, que va a estar formado por arteria, venas y nervio cubitales. ¿Qué es esto que vemos acá en la imagen? No se ven las venas en la imagen, pero se ven siempre los nervios, las arterias. Y bueno, acá vemos la arteria y el nervio cubital. Cuando yo quiera encontrar este paquete vasculonervioso cubital, que es una pregunta que se les puede llegar a hacer en un práctico, marcar el paquete vasculonervioso cubital, tengo que recordar que este paquete vasculonervioso, más o menos en el tercio medio del antebrazo, es profundo al músculo flexor cubital del carpo. Por lo tanto, cuando yo quiera encontrarlo, lo que voy a tener que hacer es levantar con la pinza el músculo flexor cubital del carpo y ahí me voy a encontrar con el paquete vasculonervioso cubital. Ya en la parte más inferior del antebrazo o más distal, como el músculo se reemplaza, por decirlo de alguna forma, o se continúa, mejor dicho, con su tendón, este va a dejar al descubierto el paquete vasculonervioso cubital en parte y lo voy a encontrar al paquete vasculonervioso lateral a lo que es el tendón del flexor cubital del carpo. Pero en general lo que van a tener que marcar, o donde lo van a tener que marcar, es profundo al flexor cubital del carpo. Otro paquete vasculonervioso que les pueden pedir para marcar es el paquete vasculonervioso interóseo anterior, que está formado obviamente por arteria, venas y nervio interóseos anteriores, que lo encontramos acá. Acá recordemos que solo se ve nervio y arteria, y recordemos que el nervio interóseo anterior es un ramo del mediano, como ya habíamos dicho, y este paquete vasculonervioso lo voy a encontrar entre los músculos que forman el tercer plano muscular, que son hacia lateral el flexor largo del pulgar y hacia medial el flexor profundo de los dedos. Lo voy a encontrar entonces entre estos dos músculos, por lo tanto yo voy a tener que mover los músculos de los planos más superficiales hasta llegar al tercer plano y buscar entre esos dos músculos. Y ahí voy a encontrar el paquete vasculonervioso interóseo anterior apoyado sobre la membrana interósea. Y otro elemento importante relacionado con estos músculos es la arteria radial, que seguramente la van a ver mejor cuando hablen del compartimiento, o sea, sus relaciones, digamos, con otros músculos, las van a ver mejor cuando hablen del compartimiento lateral del antebrazo, que no es tema de esta clase. Pero si lo tenemos que relacionar con esta clase, vamos a decir que la vamos a encontrar en el tercio inferior del antebrazo, entre el músculo braquiorradial, que no pertenece al compartimiento anterior del antebrazo, sino que pertenece al lateral, entre el braquiorradial, que es lateral, y el flexor radial del carpo, que es medial, en un espacio que se conoce como canal del pulso, ya que ahí, superficialmente, es una de las regiones donde se puede tomar el pulso arterial. Por último, les dejo el cuadro que les di al principio incompleto. Acá se los dejo completo para que comparen con lo que fueron anotando en la clase. Y fíjense que les fui marcando con los mismos colores, por ejemplo, en rojo o en violeta, en verde, en naranja, en azul, distintas cosas que tenían en común los músculos con respecto a la información de esa columna. Por ejemplo, en rojo están la inserción en el epicóndilo medial. En violeta vemos la inervación por el mediano, en verde la inervación por el cubital. En azul la función de pronación, en naranja la función de flexión. ¿Sí? Para que recordemos más que nada que agrupar los músculos según las características similares o iguales que tengan nos va a ayudar mucho a la hora de estudiarlos. Y reitero que hacerse este tipo de cuadros sirve mucho también a la hora de estudiar, más que nada en lo que es aparato locomotor. Así que es un cuadro que les puede servir no solo para
esta clase, sino para el resto de los trabajos prácticos y de los temas de locomotor, o casi todos los temas, obviamente completado con la información que corresponda. Recuerden que esto igualmente es para orientar, tanto la clase como este cuadro es orientativo, es para guiarlos y para hacerles más fácil el estudio a ustedes, pero es complementario a la información de la bibliografía. Luego les puse a modo de repaso y también para que vean cómo se ve un preparado en verdad y que no crean que se va a ver igual al atlas. Les puse las fotos de algunos preparados donde se ven los 4 planos musculares y en la última imagen, en la que está más a la derecha, se ven las relaciones de los músculos con algunos elementos vasculonerviosos. Lo que sí quiero aclarar es que en las fotos, en las imágenes de los planos, bueno, y en la última también, hay músculos que se fueron cortando, se fueron sacando. Más que nada en las imágenes de los planos para poder observar bien el plano siguiente. Es decir, cuando en la imagen del segundo plano se sacaron los músculos o casi todos los músculos del primer plano para poder observar el segundo plano. En la del tercer plano se sacaron los del primer y segundo plano para poder observar el tercero. Y así. Pero esto no lo van a encontrar así. Si vieran los preparados de la cátedra, no se darían cuenta que no es que van a tener un preparado para cada plano, sino que va a ser el mismo preparado donde ustedes van a tener que identificar los distintos planos. Por lo tanto, cuando quieran marcar el segundo plano o el tercer plano o planos más profundos, van a tener que movilizar un poco los músculos de los planos más superficiales. Ahora sí, en la primera imagen vemos el primer plano muscular de este compartimento anterior y vemos solo 3 de los 4 músculos que lo forman. Vemos al pronador redondo, al flexor radial del carpo y al flexor cubital del carpo. El que está faltando es el palmar largo, que ya habíamos dicho que a veces puede no estar. En la siguiente imagen vemos el músculo, vemos que se cortaron 2 de los músculos del plano superficial. Acá está, se cortó el flexor cubital y el flexor radial del carpo. Se dejó el pronador redondo, que es del primer plano, y vemos el músculo que conforma el segundo plano, que es el flexor superficial de los dedos. Luego, en la imagen del tercer plano, ya se sacaron los músculos de los planos más superficiales y vemos los 2 músculos que forman este plano, que son el flexor largo del pulgar y el flexor profundo de los dedos. Y por último, en el cuarto plano, vemos al pronador cuadrado. En la última imagen vamos a ver la relación que tienen con algunos elementos vasculonerviosos. Vamos a encontrar al nervio mediano y miren lo parecido que se ve el nervio en esta región, en la parte más distal del antebrazo, a los tendones. Entonces imagínense lo fácil que es confundirlo y lo importante que es saberse las relaciones para que no nos pase eso. Luego también encontramos a la arteria radial y a la arteria cubital, que está junto al nervio cubital, formando parte del paquete vasculonervioso cubital. Y para terminar, como conclusiones, podemos decir que el compartimiento anterior del antebrazo tiene 4 planos musculares, que hay 2 nervios que son los que inervan todos los músculos de este compartimiento, que esos nervios son el mediano y el cubital, que esta región posee uno de los músculos con doble inervación del miembro superior, que es el flexor profundo de los dedos, y les dejo para buscar cuáles serán los otros músculos con doble inervación del miembro superior. Como pista les digo que uno está en el brazo y otro está en la mano. Que la flexión y la pronación son las principales funciones de los músculos de este compartimiento, que hay músculos flexores y músculos pronadores, y que las relaciones más relevantes se dan con elementos vasculonerviosos. Y así llegamos al final de la clase. Espero que les haya servido. Muchas gracias a todos por su atención.